Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro programa de Con Su Salud. El día de hoy nos acompaña la licenciada en Nutrición Humana, ella es Ana Alicia Ochoa Lares. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Ella nos va a estar platicando sobre nutrición en el autismo, desafíos, evidencia y estrategias efectivas. Muy bien, doctora, bienvenida. Para comenzar, ¿por qué es importante la alimentación en el cuidado de las personas con autismo? Bueno, es uno de los temas básicos en el manejo multidisciplinario del autismo. Sabemos que hay muchos tipos de intervenciones, terapias, etcétera, pero la cuestión nutricional tiene mucha tendencia en cuestión de la evolución cognitiva, conductual, cuestiones de estado de ánimo, aprendizaje de los niños, incluso hay asociaciones con la cuestión del lenguaje, porque sí tienen pues diferencias en cuestiones digestivas especialmente, el famoso eje microbiota intestino-cerebro, ¿no? Que ya hay mucha evidencia en autismo en cuestión de cómo funciona su tracto digestivo, su intestino en específico, alteración con esa microbiota y la asociación directa con salud del intestino y función neurológica. Entonces, sí tiene mucha tendencia, aparte que pues hay más susceptibilidad a que tengan riesgos de sensibilidades alimentarias, alergias alimentarias, trastornos gastrointestinales, que es importante trabajarlos a la par de la otra terapéutica. Así es, doctora. ¿Y qué problemas o retos se enfrentan los niños, las niñas y los adolescentes con autismo al momento de comer cada día? Es un grupo de personas y niños que son más susceptibles a tener trastornos de alimentación y trastornos gastrointestinales. Generalmente la infancia es un periodo, digamos, de vulnerabilidad nutricional, así decimos, ¿no? Porque hay altas demandas
en cuestión de requerimientos, el proceso de crecimiento y desarrollo. Pero en cuestión de un diagnóstico de trastorno del neurodesarrollo como lo es el autismo, pues aumenta esta tendencia. Llegan a presentar hasta un 89% trastornos gastrointestinales, llegan a presentar más tendencia de problemas de alimentación, selectividad alimentaria, que es lo más recurrente o frecuente, que está ligado a muchas situaciones, ¿no? Pero especialmente las características sensoriales de este diagnóstico. Pero lo principal es esta cuestión de la selectividad alimentaria, que tiene muchas tendencias o causas, no solo a veces lo acotamos, tiene autismo, va a ser selectivo, pero hay muchas causas de la selectividad alimentaria que se tienen que evaluar para dar una intervención correcta y adecuada. Ok, muy bien. ¿Y cuáles son las razones más comunes por las que son selectivos con la comida? Ok, desde lo básico sí están mucho las cuestiones sensoriales, ¿no? Sabemos que es uno de los principales factores asociados al autismo, estas alteraciones con factores sensoriales, desde cómo perciben los alimentos, cómo los ven, cómo los sienten. Entonces, a veces hay hipersensibilidad o hiposensibilidad, sienten de más o de menos estos pacientitos o pacientes adultos también, que condiciona que haya aversión a ciertas texturas específicas. Puede estar relacionado al factor sensorial, que es como lo más frecuente, pero hay otros factores incluso asociados con cuestión de tono muscular. Niños que son hipotónicos o con bajo tono tienen menor fuerza en cuestión de masticación. En autismo también hay más tendencia a comorbilidades o diagnósticos asociados, como que sean niños con alergias ambientales, que sean respiradores orales. Los niños con respiración oral o trastornos en cuestión de respiración van a ser más selectivos. Entonces hay muchos factores. Lo de ser selectivos o no comer bien, digamos que es la punta del iceberg de los trastornos de alimentación. Hay que ver todo lo que está por debajo de ese iceberg que no se ve, qué causas hay, si hay otros diagnósticos añadidos, si hay cuestiones sensoriales, cuestiones o alteraciones de función oromotora, alguna alteración en la estructura de su boca, cómo funciona su lengua, la cuestión de la respiración, que es bien importante. Entonces es un sinfín de factores aunado a ello, y por eso es tan importante la evaluación para tener una intervención más adecuada. Así es, muchos factores que influyen, ¿verdad? Por el cual sean tan selectivos. En alguna ocasión me tocó que comentaban que el niño nada más quería comer espagueti todos los días, pues era motivo de mortificación para los papás porque pues no se estaba nutriendo correctamente, ¿no? Así es, yo creo que es de los principales factores de preocupación en los padres que un niño no coma bien, y más si tiene un diagnóstico. Y sí, es bien frecuente eso, que se ciclen en un solo alimento, pero no hay que decir es solo por el autismo, porque hay muchas personas que nos dicen, bueno, tiene autismo y por eso es selectivo. Hay que indagar qué cuestión está condicionando la selectividad, si es solo factor sensorial, pero no siempre es solo eso, hay que indagar todos los factores asociados. ¿Y qué riesgos de falta de nutrientes existen en niños y adolescentes y cuáles serían los más frecuentes? Sí, dentro del grupo de personas con autismo, como ya te mencionaba inicialmente, sí son más susceptibles, al ser frecuentemente más selectivos, a tener deficiencias de nutrimentos. Especialmente dependiendo del tipo de selectividad. Por eso es tan importante ver qué tan restringida es la dieta de este paciente. Generalmente también entre los factores de selectividad es bien frecuente que la proteína no la toleren también, porque tiende a ser más fibrosa, más difícil de masticar. No es generalizado, pero es de lo más frecuente. Entonces, mucho en dependencia de qué sí tolera y qué no. Generalmente se van más a las cuestiones de carbohidratos, les gustan más los carbohidratos simples, papas fritas, pastas, panes, etc. Entonces hay más consumo de carbohidratos y hay deficiente ingestión de vitaminas, minerales y proteína generalmente. Y pues obviamente esto nos va a traer repercusiones. Generalmente el autismo no es que sea un diagnóstico progresivo, degenerativo como tal, o que vaya a seguir afectando la cuestión intelectual o cognitiva. Pero sí una deficiencia nutricional en la etapa de la niñez puede condicionar que se vuelva alguna situación más severa en cuestión de aprendizaje y desarrollo. Así es. Y en el caso de las dietas, como por ejemplo sin gluten o sin caseína, ¿qué dicen sobre su eficiencia, sobre su efectividad? Sí, pues entre más pasa el tiempo, ahí surgen más situaciones en cuestión de la intervención terapéutica, ¿no? De lo que más hemos escuchado son
estas dietas de restricción, ¿no? Libres de gluten, caseína, soya, colorantes, etc. No son planes generalizados, eso es bien importante en el autismo. Puede haber niños con el mismo diagnóstico, incluso el mismo nivel de apoyo, que es las clasificaciones que tenemos en autismo en cuestión de la severidad de los síntomas o la necesidad de apoyo. Puede ser el mismo diagnóstico, la misma clasificación, pero son diferentes necesidades. Sí es verdad que existen este tipo de dietas, pero no las podemos generalizar. Existen porque sí hay más tendencia, comparado con niños neurotípicos o sin diagnóstico, de que haya más sensibilidades o alergias alimentarias en cuestión de estos nutrimentos o estos alimentos, pero no es que toda la población con autismo lo tenga. Sin embargo, sí hay pacientitos que tienen sensibilidad al gluten, caseína, soya o alergias. Al restringirlos, pues obviamente va a haber una mejoría, va a haber incluso mejoría no solo gastrointestinal, sino en cuestiones neurológicas, porque pues obviamente está actuando como factor tóxico, digamos, el exponerlos a algo que no pueden digerir correctamente. Pero todo es con base a evaluación, no es que la dieta para el autismo sea la dieta libre de gluten, caseína y soya. Sí tenemos que hacer una evaluación específica, pero sí es frecuente que se tengan que indicar, puesto que son más susceptibles a este tipo de sensibilidades o alergias alimentarias, pero siempre se tienen que evaluar porque son dietas restrictivas. Entonces, si la indicamos para quien sea y no está bien indicada por un profesional de la salud, le vamos a traer deficiencias a ese niño o a ese paciente también. Entonces, sí es importante evaluar. Se tiene que tener una correcta evaluación para ver cómo encaminar la correcta alimentación. Exacto, para saber quién es candidato y quién no, porque no es generalizado. ¿Y qué consejos prácticos pueden usar las familias, los cuidadores y las escuelas para mejorar la alimentación y la nutrición en las personas con autismo? Bueno, es bastante compleja la cuestión de la alimentación en cuestión de todas las terapias que se llevan, porque es la que tarda más en darnos resultados, digamos, ¿no? Porque no es algo tan fácil como ya te mencionaba. Tenemos que evaluar qué es lo que está causando el problema de alimentación para hacer una intervención correcta. Sin embargo, pues sí hay como ciertas estrategias que hacer, es un trabajo en conjunto, profesionales de la salud, el personal educativo, papás. Mucho también está en no obligar, a veces de la desesperación que nos da el que no coma correctamente nuestro hijo, el ver que está ciclado en un solo alimento y que ya está teniendo repercusiones en su salud, pues nos desesperamos y queremos obligarlos, ¿no? Pero imagínate si lo que está condicionando la selectividad es una cuestión sensorial y realmente no lo está tolerando o no puede masticarlo eficientemente, incluso hay un trastorno en cuestión de deglución, pues no lo va a tolerar y va a ser algo más frustrante, va a detonar crisis disruptivas en nuestros niños. Entonces, siempre primero estar pues con un equipo que evalúe correctamente y ver cuál es la causa del problema de alimentación. Ese es el primer paso. Y por otro lado, cuando queramos incorporar nuevos alimentos, no hay que obligar a los niños. Hay pues existen procesos específicos, ¿no? Que se ven en la consulta y hay terapeutas específicos para la cuestión de alimentación y trastornos de alimentación. Entonces tiene que ser paulatino, escalonado, hay como procesos para cada uno de estos pasos. Y lo primero es pues que empiece a tolerar ver cerca el alimento, que empiece a tolerar tocarlo, olerlo, y el último paso va a ser el que lo expongamos a que lo consuma y estar en un ambiente relajado, tratar de no presionar, que es algo, yo sé, muy complejo, muy difícil por el tipo de manejo que requieren nuestros niños con estos diagnósticos. Sin embargo, tiene que ser pues de esta manera, nunca obligando, todo muy paulatino por procesos, incorporándolos al momento de preparar los alimentos, llevarlos a comprarlos cuando esto sea posible. Y también, pues estas situaciones son mucho de replicar lo que vemos en casa. No vamos a poder exigirle a nuestro niño que él coma verduras y frutas si papá y mamá no están comiendo verduras o frutas. O el ideal es que sea una convivencia tranquila el proceso de alimentación y que todos pues estamos comiendo de lo mismo, porque si no, porque yo estoy comiendo esto y ustedes sí pueden comer lo que yo quería comer. Entonces, también no tener al alcance lo que queremos limitar. En cuestión de lo que sí se puede generalizar en autismo es que si las azúcares no las procesan igual que otras personas, otros niños, para cualquiera el azúcar no es buena opción, pero para ellos detona más
más crisis, y aparte que tienen más susceptibilidad a sobrepeso y obesidad, aunque pensaríamos, van a ser más bajitos de peso porque pues comen muy poquitas cosas, pero como les decía en un inicio, lo que más les gusta es lo que más calorías tiene y lo que más vacío en nutrimentos está. Entonces, como tienen más tendencia a sobrepeso y obesidad, también tienen más tendencia a que les gusten esos carbohidratos o esos productos ultraprocesados. Entonces, ellos no procesan tan eficientemente azúcares, los colorantes tienen efectos directos en aprendizaje, en conducta. Entonces, ¿qué hago para que mi hijo no coma eso? Pues no lo tengo en casa para empezar, porque le digo no lo comas, pero está en la alacena, pues puede ir a buscarlo, ¿verdad? Entonces, y esto es en general. En general, no solo con estos diagnósticos. Entonces, sí tratar de hacer en conjunto los cambios y tratar que en la escuela se haga lo mismo. O igual yo como papá de un niño con diagnóstico de autismo, le mando un lunch que es adecuado para sus necesidades. Estamos trabajando en este proceso terapéutico, pues obviamente si ve a otro niño que tiene algo que quiere comer y no le están dando, pues obviamente lo va a tomar. Entonces sí es mucho trabajo. Yo sé que no es algo fácil, pero sí hay que trabajar en conjunto y con pequeños pasos. Y tratar de fortalecer esta parte de los logros con los niños, felicitarlos, toleró, si quiera tocarlo, leerlo, lo probó, bueno, tratar de enaltecer ese avance que tuvo, pues reconocerles, exacto, ¿verdad? El logro o el paso de reforzar ese paso que está dando para que lo podamos ir ayudando. Obviamente tenemos que valernos de muchas estrategias, pero eso es como lo básico que podamos hacer. Muy bien, doctora. Y respecto al uso de suplementos como vitaminas, ¿qué tan recomendable es? Sí, mucho depende de las características de cada paciente. No es que vitaminas para todos también, ¿no? Sí hay evidencia también, lo que mencionábamos, de que hay niveles más bajos de omega 3. Y el omega 3 pues lo reconocemos mucho por la cuestión de la sinapsis neuronal o comunicación entre neurona y neurona, el efecto antiinflamatorio, ayuda a regular grasas en sangre. Pero en nuestros niños también, cuando hay niveles bajos de omega 3 a nivel intestinal, hay más tendencia a producir ciertas sustancias que favorecen la distensión abdominal o los trastornos gastrointestinales. Por otro lado, también el autismo está considerado como un diagnóstico proinflamatorio, de inflamación, aunque sea de bajo grado. Entonces, el omega 3, uno, al estar por debajo de esos niveles que serían óptimos para cualquier persona, simplemente por el diagnóstico, y otro por el efecto beneficioso que tiene este nutrimento, si es de los complementos que se recomiendan como parte de la terapéutica coadyuvante. No es que sea la cura del autismo, ¿no? Pero nos va a ayudar por todos los efectos beneficiosos de este ácido graso poliinsaturado. Entonces, el omega 3 sí se recomienda. Y en cuestión de los trastornos gastrointestinales, que son mucho más frecuentes que en niños sin diagnóstico, también los probióticos son una de las alternativas de complementos que se indican por esta mayor tendencia a disbiosis intestinal o desequilibrio en la microbiota que llegan a presentar nuestros niños y que dan como resultado mayor tendencia a estreñimiento, diarrea, distensión abdominal, muchos gases, etcétera, que van a tener una influencia directa en la conducta, el aprendizaje, el estado de ánimo de nuestros niños. Entonces, sí, obviamente tenemos que evaluar, se hacen ciertos estudios para ver de qué manera los indicamos, pero incluso la evidencia en artículos de investigación ya habla de ciertas cepas probióticas o ciertas bacterias específicas que nos ayudan en cuestión cognitiva, conductual y digestiva de nuestros pacientes. Entonces, sí, probióticos y omega están como parte del manejo coadyuvante en el tratamiento del autismo, especialmente en aquellos que tienen síntomas gastrointestinales y en aquellos que sí son muy selectivos y no comen verduras ni frutas para nada, pues de ahí obtenemos los micronutrientes, las vitaminas y minerales. Entonces invariablemente sí los tenemos que incorporar en esos casos donde la selectividad es muy importante, porque ciertas deficiencias de nutrimentos muy específicos de ciertas vitaminas, minerales nos pueden dar síntomas relacionados a trastornos del neurodesarrollo también. Entonces no puede ser solamente la cuestión del trastorno del neurodesarrollo, sino asociarse a deficiencias. Pero lo tenemos que evaluar, no es que todos necesitan vitaminas o todos vamos a darle probiótico permanentemente, se evalúa, pero sí de lo que hay más evidencia es esta parte. Y algo importante que se ha logrado en nuestra dirección de atención al neurodesarrollo, que es donde estamos trabajando, es que se incluyeran los complementos de omega 3 y probióticos en el compendio básico de medicamentos. Entonces es un logro de nuestra dirección
y muy pronto vamos a estarle ofreciendo a nuestros pacientes en nuestras unidades este tipo de complementos que nos van a modificar mucho la evolución con toda la terapéutica que ya se lleva. ¿Cómo pueden trabajar en conjunto los profesionales de la salud y la educación para lograr una mejor atención en nutrición en el autismo? Yo creo que lo básico es primero capacitarnos, porque si es un tema de gran relevancia que a veces nos sobrepasa en cuestión de los diagnósticos que tenemos actualmente, el nivel de atención, mucho de esto es por qué surgieron nuestras unidades de atención al neurodesarrollo. Entonces es pues trabajo en conjunto, nos toca a nosotros capacitar también como dirección, y ese es el primer paso, el informarnos, porque al no saber de las características de estos diagnósticos, cómo tenemos que convivir con nuestros niños, de qué manera podemos apoyarlos, también en cuestiones de intervención terapéutica, médica, nutricional, pues es el primer paso, que sepamos cuáles son las necesidades de este grupo de personas. Y pues es la capacitación, trabajar en conjunto, cada quien tiene pues su objetivo en cada una de sus áreas, la familia, los terapeutas, el equipo médico, educación, y básicamente es eso, informarnos y trabajar en conjunto, no querer abarcar todo porque cada quien ya tiene su trabajo, ¿no? Entonces, desde su trinchera, desde su profesión, pues tratar de hacer el trabajo correcto, capacitarnos y pues trabajar en conjunto. Si se da una indicación de un tipo de plan, suplementación, pues tratar de que eso se trabaje en todas las áreas de que está trabajando nuestro niño. Sí, es un trabajo en conjunto como familia, la atención clínica y la educación. Así totalmente. Es. ¿Y dónde pueden acudir los padres y cuidadores de Sonora para recibir apoyo nutricional especializado y actualizado? Tenemos la fortuna que en nuestras unidades de atención al neurodesarrollo contamos con nutrición especializada en trastornos del neurodesarrollo, que es una consulta nutricional específica para los trastornos del neurodesarrollo. Ahorita hablando específicamente de autismo, pero pues de los muchos otros trastornos que trabajamos en nuestras unidades. Entonces, tenemos unidades en Hermosillo, en Empalme, en Nogales, en Navojoa, donde hay consulta específica para esto. Fuera de nuestro servicio, pues sí tendríamos que buscar por lo menos un profesional de la nutrición enfocado al área pediátrica para que tenga un poco más de noción en cuestión de esta intervención, e ideal que sea especialista en trastornos del neurodesarrollo, porque si el manejo es distinto, las necesidades tienden a ser diferentes, y como ya mencionábamos a lo largo de toda esta plática, sí hay más tendencia a presentar trastornos gastrointestinales y trastornos de alimentación, pues que ameritan una intervención específica. Y mucho de esta intervención va a ayudarnos con la evolución de este paciente, con los avances que vaya teniendo. Entonces sí hay una asociación directa con la nutrición y la evolución del diagnóstico. Así es. Para terminar, licenciada, ¿qué consejos clave puedes dar a las familias para ayudar a que tengan una relación sana con la comida y reducir el estrés en casa? Pues es lo más complejo, ¿no? Pero en la medida de lo posible tratar de mantener un ambiente tranquilo al momento de la alimentación. Sé que frustra mucho que no coman, que nos preocupa, pero tratar de eso, mantener un ambiente tranquilo, tratar de incorporarlos a las actividades relacionadas con la alimentación en la medida de lo posible al momento de preparar los alimentos, de seleccionarles, darles opciones de lo que queramos que coman, pero alternativas como muy definidas. No obligarlos, es un proceso largo, y lo primero, pues evaluar qué es lo que está desencadenando el problema de alimentación, que sería como factores básicos. Base, ¿no? Exactamente, Ajá. Porque hay muchas etiologías, muchas causas, no es solo autismo y ya va a tener trastorno de alimentación, son más susceptibles, pero hay que ver qué está condicionando este problema en la alimentación para dar una intervención más adecuada. Y pues es manejo multidisciplinario totalmente. Sí, doctora, pues bueno, licenciada, agradecemos mucho que nos haya acompañado. Los invitamos como cada miércoles a seguirnos por las plataformas de Facebook y YouTube de la Secretaría de Salud en nuestro programa de Con Su Salud.